Qué bonita pregunta, ¿verdad? Así que yo te pido que te pongas tomes asiento, por favor. Amén. Vamos a continuar con este mensaje. Hay hay algo que toda la Biblia, el mensaje principal de la Biblia sobre todo de Dios, es algo tan pequeño que son 4 letras solamente. Amén. Toda la escritura, amén, y todo Dios se puede escribir con la palabra amor. Amén. No hay no hay forma de cómo expresar el amor de Dios en toda la palabra del Señor. Amén. Y vemos cómo el Señor nos ama. Amén. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos ese mismo amor. Amén. En una ocasión estaba Jesús cuando él estaba aquí ya en la tierra, y los fariseos querían poner una trampa. ¿Amén? En Mateo 22:35. La gente le quería poner una trampa al Señor, pero el Señor pues era Dios. ¿Amén? No le podían engañar. Él sabía y conocía los corazones de los fariseos, por la cual ellos hacían estas preguntas que para el Señor, honestamente, pues no eran irrelevantes, pues ellos solamente querían probarlo. ¿Amén? Pero dice su palabra en Mateo 22, dice lo siguiente, Mateo 22:35. Amén. Dice su palabra. A Jesús dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. El 39. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Y creo que no hay duda alguna sobre el amor de Dios. Lo mencioné, lo vemos todos los días, lo vemos en su palabra, en cada capítulo, cada versículo, vemos el amor del Señor, cómo se manifiesta. Y creo que no hay duda alguna. La duda existe para nosotros, amén, si en realidad nosotros amamos a Dios como decimos, como lo decimos, amén. Y esa es la duda que deberíamos aclarar en nuestras vidas, porque no hay duda, nosotros no podemos dudar del amor de Dios, porque el amor del Señor es tan hermoso y tan grande, amén, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no hay duda alguna sobre el amor de Dios. La duda que existe hoy en día es en nuestras vidas, y lo que podemos preguntarnos es si en realidad amamos a Dios como decimos. O bien, si amamos a Dios como pensamos que lo amamos. Amén. Y Jesús en ese instante, cuando los fariseos querían atacarlo y querían rodearlo, querían pues buscar la forma de matarlo, ¿verdad? De encarcelarlo. Entonces Jesús, muy astuto, les contesta en Lucas 10:27. Fíjense lo que el Señor les contesta. Dice lo siguiente, Lucas 10:27. Bueno, vamos a comenzar desde el 30. Dice: Jesús le respondió con una historia. Es la misma pregunta. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. ¿Amén? Fíjense lo que Jesús les respondió con una historia. Y la historia dice lo siguiente. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote, fíjense, aquí lo que quiero que pongamos atención es las personas que pasaron a un lado de ese samaritano, de esta persona que había sido de este judío. Amén. Dice: un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Aquí hay una cosa importante. Dice, un sacerdote, una persona que servía en la iglesia, amén, dice, pasó por allí de casualidad. Y es que la situación y la razón es la siguiente. El Señor nos pone todo lo que vivimos hoy en día es por una razón. El Señor no se equivoca.
Todo lo que tú vives y pasas día con día es para que tú aproveches para hablar del amor del Señor con cualquier persona que te puedas enfrentar en cualquier camino. No es casualidad. Y a veces decimos, oye, ¿cómo es posible? Yo creo, ¿cómo me llegué a encontrar a esta persona? Tenía años que no lo veía. Me ha pasado a mí, no sé si les ha pasado a ustedes, pero no es casualidad. Amén. Tu responsabilidad es hablarle del Señor. Entonces, dice, un sacerdote pasó por allí de casualidad, ¿ok? Dice, pero cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Más adelante dice, un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Una persona que ayudaba en el templo, ¿ok? ¿Y por qué? ¿Y por qué nos dice el Señor en esta historia recalca las personas que pasaron ahí? Diciendo que no solamente y que no en realidad las personas que dicen ser amar a Dios o personas que servimos en la iglesia, en realidad lo amamos o en realidad amamos a nuestro prójimo. Amén. Por eso aquí hace el Señor énfasis en los títulos de las personas que pasaron junto a esta persona que estaba casi muerto. ¿Ok? Dice, un ayudante del templo pasó y lo vio tirado. Amén. Entonces, más adelante, pasó un samaritano despreciado y cuando lo vio al hombre, sintió compasión por él. Los samaritanos normalmente no los querían. ¿Amén? O sea, la persona menos indicada fue la que ayudó a esta persona, a este judío. Amén. Lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy es el segundo mandamiento más importante que el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, es que en realidad amemos a las personas como el Señor nos ha mandado. Entonces aquí, por eso es importante, no solamente el hecho que estemos aquí sentados en la iglesia, quiere decir que en realidad amamos a nuestro prójimo. Amén. Y más adelante vamos a ver más a detalle. Dice, entonces pasó un samaritano, despreciado, cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó allí, dice, alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. ¿Ok? Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento a donde cuidó de él. Esta persona comenzó a servir y ayudar a esta persona que estaba casi muerta. Y es que lo que el Señor nos quiere decir hoy en día es que nosotros comencemos a servir al Señor. El Señor vino a servir, amén, no a que nos sirviera. El Señor vino a servirnos. Por eso necesitamos aprender del amor del Señor, que es el mejor ejemplo para nosotros de mostrar el amor hacia los demás. Amén. Hoy en día a nosotros se nos hace tan difícil amar a alguien y servir. Se nos hace tan difícil, es más, servir a Dios. Si se nos hace difícil servir a Dios, imagínense qué tanto sería servir a los demás. Amén. Si hoy ponemos peros para servir a la iglesia, si hoy ponemos un pero para venir a la oración, si hoy ponemos un pero para servir a Dios, quien te da la vida, imagínense si yo les digo, hermano, el día de mañana vamos a ir a la casa de fulano de tal, vamos a recogerle toda su casa y vamos a esta hermana de tercera edad, vamos a ir a visitarle, le vamos a hacer su almuerzo, le vamos a limpiar su casa, a cortar su césped. De verdad, les aseguro que muy pocas personas iríamos. Amén. Porque si no servimos al Señor, que nos da la vida, y nos cuesta tanto trabajo servirlo, y le ponemos tantos peros por servirlo, imagínense servir y amar a una persona. Amén. Y peor aún, si es la persona o es el hermano que te debe dinero, o si es la persona que te hizo una mala cara, o si es la persona que no te habla. Amén. Imagínense, por eso es tan importante tener a Dios en nuestro corazón. ¿Ok? Fíjese lo que dice el 34, se le acercó y lo alivió las heridas con vino y aceite. Vamos al 35. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargarlo de la posada y le dijo, al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia a la próxima vez que pase por aquí. Él estaba dando de sus propios bienes y cuidando dando de sus cosas para el cuidado de un extraño, de un desconocido. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Amén. El Señor le hizo esa pregunta a este maestro de la ley. Y la realidad hoy es, hermanos, que
nosotros como cristianos se nos hace tan difícil amar a nuestro prójimo y no lo hacemos, y la realidad es que sabemos que debemos de hacerlo, pero muchas veces no queremos humillarnos ante los demás, o bien no queremos ensuciarnos nuestras propias ropas. Y no solamente hablo de las cosas físicas, sino nos queremos humillarnos y decir, ay, ¿qué van a decir de que yo, un profesionista, está ayudando a una persona, a un vagabundo, que no tiene ni siquiera calzado? ¿Qué va a decir la gente? ¿Amén? Y por eso nos cuesta tanto trabajo. Y posiblemente el sacerdote pensó lo mismo, porque recuerden que los sacerdotes usaban pues sus vestiduras sacerdotales, las cuales eran bonitas. Amén, porque eran los que presentaban en el templo. Entonces posiblemente el sacerdote dijo, ¿saben qué? O sea, lo veo, pero me hago de la vista gorda, como que no lo veo. Pero él estaba ahí, y la realidad es que hoy en día la humanidad está siendo atacada por ladrones, por el enemigo, porque dice su palabra en Juan 10 dice que el ladrón no vino más que a hurtar y matar y destruir, pero dice el Señor, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Así que hoy en día la gente allá afuera está pasando por tanta necesidad, que hay gente golpeada espiritualmente, que hay gente que está muriendo, que está no solamente físicamente, ¿amén? Y nosotros quisiéramos pensar, ay, que queremos ver a personas literalmente tiradas en el piso, pero en realidad la gente espiritualmente ya está tirada en el piso, agonizando con heridas tan profundas que no pueden ni levantarse. Hay gente que lo único que piensa es en suicidarse. Hay personas que lo único que piensa es en drogarse porque no le ven salida a su situación actual. Pero tú, como hijo de Dios, tienes una responsabilidad, y yo, como hijo de Dios, tenemos una responsabilidad de ir y empezar a vendar las heridas de aquellas personas que están pasando una necesidad. Si es que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Así que el Señor nos está hablando el día de hoy, es como iglesia, Nueva Vida, ¿qué estamos haciendo por aquellas personas que están siendo golpeadas, que están siendo maltratadas, arrastradas, o bien que están en el piso, agonizando, buscando una salida? Y a veces nos pasa como si estamos en una tormenta o estamos en una alberca y vemos la gente que está ahogándose, y nosotros a un lado del salvavidas y nosotros con los brazos cruzados. Hermano mío, tú y yo tenemos el salvavidas en nuestro corazón, y ese salvavidas se llama Cristo Jesús, y ese mismo salvavidas necesitas de compartirlo con aquella persona que se está ahogando, con aquella persona que está agonizando, que está muriéndose. Pero el Señor te va a llamar el día de mañana y te va a decir, ¿qué hiciste? Si tú tenías el salvavidas en tu corazón para compartirle a aquella gente que estaba tan necesitada, y no hiciste absolutamente nada, lo único que hiciste es te hiciste de la vista gorda y fingiste que no viste una situación tan clara. Yo te puse a una persona en tu camino y tú lo único que hiciste fue ignorarla. Tengamos mucho cuidado, porque de verdad, si amamos a Dios, necesitamos de verdad comenzar a practicar este segundo mandato más importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, hoy en día se nos hace tan difícil, reitero, amar a los demás, ensuciarnos a los demás. Y créeme, el Señor todo lo ve, el Señor todo lo sabe. Y cualquier situación, en cada momento que tú tengas una oportunidad de compartir el salvavidas, que compartir el evangelio, hazlo. No te quedes callado, porque si no las piedras hablarían. Recuerden lo que Jesús dijo, porque hacían mucho ruido la gente, y Jesús le dijo, espérate, si no lo hacen ellos, las piedras hablarían, gritarían. Amén. Y créame, hoy en día estamos así. Vemos tanta necesidad, pero nos cruzamos de brazos y no hacemos nada al respecto. Por eso quiero que lean en 1 de Pedro 4:7, y fíjense lo que dice. Dice que el amor cubre multitud de pecados. Nosotros somos el portavasos del amor de Dios. Nosotros, en nuestro corazón vive y mora el Señor Jesús, el cual es amor. Y nuestra responsabilidad es ir allá afuera y que empezar a llenar a esas heridas y a esas personas que necesitan del amor de Dios, llevarles esa agua de vida. Amén. Dice 1 de Pedro 4:7, lo que dice, y el amor cubre multitud de pecados. Amén.
Pero si nosotros tenemos amor, vamos a poder cubrir los pecados y las personas. Reitero, las personas allá afuera están muriendo por el pecado y por todas las cosas que el enemigo está tratando de destruirlos, pero el Señor es poderoso y hay poder y hay el amor de Dios habita y mora en nuestro corazón. Por eso nosotros representamos el cambio. Nosotros somos el reflejo de Jesucristo. Nosotros somos los discípulos de Cristo, pero si lo somos, necesitamos mostrar y hacer las cosas que el Señor nos ha mandado hacer. Vamos a 1 de Juan 3:16. Amén. 1 de Juan 3:16 dice lo siguiente. Dice, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. 17, dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esta persona? 18. Dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo ¿qué? En palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Fíjense nomás. Que no solamente queden palabras, sí, es muy fácil, ¿verdad? Es bien fácil decir, hermanos, yo tengo este proyecto, vamos a ir tenemos como, de hecho, como jóvenes, algunos proyectos que vamos a comenzar a hacer limpieza, hacer servicio a la comunidad, llevar comida a algunos hospitales, ya estamos trabajando en algunas de las cosas, pero de verdad, si no comenzamos a llevar el amor de Dios a la comunidad, ¿cómo podemos esperar que ellos se conviertan? ¿Cómo podemos? Amén. Por eso es importante que dice esta palabra, dice, queridos hijos, que nuestro amor no se quede solo en palabras, porque sí, es bien fácil, yo amo a mi prójimo, amén, yo amo a mi vecino, yo amo a todos los de esta colonia, los de esta calle, pero de hecho una de las actividades que tenemos como jóvenes es los días sábados por la mañana, es ir y recopilar toda la basura de dicha cuadra o de dicha calle. ¿Por qué? Porque sí, desafortunadamente hay gente que aún no logra entender y deja posiblemente las bolsas y los perros la dañan, pero si ven a un siervo de Dios recogiendo la basura que nadie quiere recoger, claro, con guantes, vamos a tomar bolsas y vamos a demostrarle a la gente que lo que vive en nuestro corazón es más grande que lo que mora en este mundo. Lo que mora en nuestro corazón se llama Cristo Jesús. Y por medio de nuestras acciones vamos a hacer que la gente se convierta a Cristo, porque nuestro tesimonio dice más que 1000 palabras. Amén. Así que vamos a hacer muchas cosas. Y yo le decía a mis hermanos, vamos a esto. Y ya hasta a veces me da pena, ¿verdad? Porque han de decir, este hermano tan terco, ¿verdad? Que quiere ir a hacer algo, pero pues es que el Señor me ha puesto esto en mi corazón, y no solamente en mi corazón, esto está escrito, que dice que no solamente con palabras, sino que con hechos y con acciones, amén, que llevemos la palabra del Señor y demostremos que amamos a Dios sobre todas las cosas, y créanme, el Señor va a traer a la gente que tenga que tener aquí a este lugar, pero por medio del amor, amén. Dice 1 de Juan 4:7, vamos a 1 de Juan 4:7. Dice que el que no ama no conoce a Dios. Amén. 1 Juan 4:7. Dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene, ¿de quién? De Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a quién? A Dios. Entonces, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Gloria a Dios. Vamos al 8. Dice, pero el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amén. Así que si de verdad decimos amar a Dios, pongámonos a trabajar para el Señor. Tan fácil y sencillo. Sí, pues a trabajo. ¿Por qué? Porque es demostrarle a la gente que nosotros venimos a servir y no para que seamos servidos, amén. Si empezamos a servir al Señor de esta forma, créanme, hermanos, vamos a transformar vidas y corazones, y esta iglesia será tan llena que no habrá espacio suficiente, que será necesario tener 2 o 3 servicios por domingos, pero es necesario que tu amor que dices tener por Dios, que lo pongamos en práctica con hechos, no solamente con palabras. Vamos al 16, ahí mismo, Ruth, al 16, por favor. Dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor
y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Amén. Ojo, si nosotros tenemos a Dios, amén, porque Dios deberíamos vivir una vida en armonía. Amén. Hay un versículo que no tomé nota, pero dice, ¿cómo pueden seguir amándose uno al otro si se la pasan comiéndose el uno al otro? O sea, peleándose y comiéndose a garras. Entonces, lo que les comentaba en la reunión de jóvenes a los chicos, les decía, como iglesia, no veamos estas actividades como, la iglesia Nueva Vida de la colonia tal o la iglesia tal. No, necesitamos trabajar como un pueblo de Cristo, como un cuerpo de Cristo y trabajar por el bien común, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, amén. Pero necesitamos trabajar como un cuerpo de Cristo, no como iglesias separadas. Nos las pasamos más tiempo peleando con otros hermanos, que es esto y que el otro, que esta es la verdad y que esto no es la verdad. Pero en realidad nos peleamos tanto tiempo en esto que dejamos, por otra parte, la gente muriéndose allá afuera, tirada en el camino, tirada buscando ayuda, y nosotros pasamos siempre a un lado, peleándonos, haciéndonos de la vista gorda en ocasiones. Pero es importante que a partir de hoy te lleves a tu casa si en realidad amas a Dios tal como dices cada día en tu vida. Porque si es así, deberíamos de tener diferentes frutos, amén. Deberíamos de hacer cosas diferentes. Vamos ahora a Mateo 24:10. Amén. Fíjense lo que dice Mateo 24:10. Gloria a Dios. Dios es grande, amén. Dice su palabra: muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriaría. Gloria a Dios. Imagínense, el amor de muchos se enfriaría. ¿Es algo que está sucediendo hoy en día? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y por qué nosotros estamos... Ahora, déjame ponerte esta pregunta en mejor contexto. Nosotros como cristianos, conocedores de la verdad, ¿estamos haciendo algo al respecto para que ese amor no se enfríe? No lo creo. Porque no estamos haciendo, al día de ayer, sábado, y el Señor sabe por qué me puso esto. Como dije, no es casualidad, el Señor pone todas las cosas en tu camino por una razón. El día de ayer yo veía, si no me equivoco, eran monjas que estaban allá en la calle, como evangelizando, no sé qué estaban haciendo. Vi otras religiones también haciendo, el sábado normalmente esto lo hacen, y vi cómo la calle estaba llena de personas que iban puerta por puerta o iban entregando un folleto, una invitación. Y nosotros a veces nos criticamos, ¿verdad? Y decimos, es que cómo ellos están haciendo esto, ¿verdad? Si ni siquiera conocen la verdad. Pero déjame preguntarte esto a ti. ¿Cómo puedes estar tú sentado conociendo la verdad y no estás haciendo nada al respecto para salvar a la gente allá afuera? Estamos sentados los sábados, te apuesto que más de uno de nosotros estamos tan cómodos en nuestras casas, disfrutando y esperando. Tocan la puerta. Es un testigo de Jehová. No la abras. Yo reconozco el valor de esas personas. Yo lo reconozco porque ese valor nos hace falta a nosotros. Pero nos hace falta a nosotros porque nosotros no hemos descubierto el verdadero amor. Porque si Dios es amor, Dios viviría en nuestro corazón. Y si amamos a Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir, aquí la palabra decía, cómo podemos decir amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo que lo vemos todos los días? Sin embargo, a Dios no lo vemos y decimos amarlo. Amén. Así que hoy necesitamos de verdad comenzar a predicar su evangelio y a predicar la palabra. Amén. Por eso vamos a trabajar. Y ahora sí, tenemos calendarios, los calendarios que tenemos ahí todavía están vacíos, porque hay muchas actividades como Iglesia de Cristo que necesita tener y empezar a llevar a cabo. Amén. Santiago 2:15. Vamos con esto, vamos a concluir. Santiago 2:15. Gloria a Dios. Dice su palabra: supóngase que vean a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni que vestirse.
Dice, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? A veces nuestras propias palabras decimos amar a la gente solamente con palabras. ¿Amén? Viendo una situación tan... Y es que hay necesidad. Amén. Dice su palabra que siempre habrá pobres en el mundo. Amén. Pero nosotros como cristianos necesitamos de cuidar de la viuda, del huérfano, del pobre. Eso es lo que el Señor ama y lo que pide y exige a su pueblo. Amén. El 17, por favor. Dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Amén. Fe sin obras es muerta. Amén. Por eso, creemos como iglesia, amén, en todo lo que queremos hacer, amén, como iglesia, que es uno de ellos, es brindar alimentos un día al mes, por lo menos, ir y hacer diferentes actividades al área social, amén, servicio a la comunidad. Quiero que sepas que todo lo que vamos a hacer está escrito aquí en la palabra y es algo, un mandato que el Señor nos llama a hacer. Amén. No es solamente casualidad que uno quiere dar alimento, no. El Señor nos está dando una palabra clara que necesitamos de compartir de lo mucho que Dios te ha dado. Amén. Si de verdad amamos a la gente, de verdad necesitamos comenzar a trabajar para el reino de Dios. Es tan fácil decir amar a Dios, pero es tan difícil demostrarlo. Amén. El Señor ve el corazón. Amén. En una ocasión, y a mí, ya para terminar, a mí me llama tanto la atención cómo el amor del Señor es tan grande que los que están leyendo la lectura diaria, estamos ahorita en Jeremías, y cómo el Señor a su pueblo lo amaba tanto, que le dolió tanto que fuera cautivo por Babilonia. Pero el Señor todavía a punto de ser castigado, el Señor le preguntaba y le decía, oiga, de verdad, tiene una oportunidad para arrepentirse. No quiere arrepentirse. Como casi decirles, de verdad, los amo tanto. Los amo tanto. Y el Señor mandaba a Jeremías. Y había tantas veces que querían matar a Jeremías, el siervo, el vocero de la palabra de Dios. Y ese es nuestro trabajo el día de hoy. Necesitamos pensar y actuar como Jeremías lo hizo. Ir allá afuera, hablar del evangelio. Sí, te lo prometo desde ahorita. Ten por seguro que no vamos a ser bien recibidos a muchas de las personas, pero tenlo por seguro que más de una persona va a conocer a Cristo por medio de las actividades y por medio de tu amor que tú le vas a demostrar a la humanidad. Amén. Porque si Dios mora en tu corazón, nuestro amor debe de ser auténtico, real y 100% audaz. Amén. Ahora, hay una parte, ya para terminar. Jeremías en una ocasión le decía al Señor, se quejó con el Señor, ¿verdad? Porque él les decía, él era el vocero, era el vocero, y él iba, y la gente lo quería matar, buscaban diferentes formas de matarlo, de hecho terminó encarcelado, amén, pero en una ocasión le dijo, Señor, si yo quisiera dejar de hablar de tu palabra, si yo quisiera dejar de hablar de tu amor, o de tus mensajes, de tus promesas, yo no podría hacerlo. ¿Por qué? Decía, porque yo no puedo contenerlo. Tu palabra me quema en mis huesos. Tu palabra me quema en mi boca. Eso es cuando de verdad mora el amor de Dios en nuestro corazón. Cuando el amor mora en nuestro corazón, no podremos detenernos y no podemos dejar de hablar del amor de Cristo a la humanidad. ¿Por qué? Porque el amor del Señor te quemará en tus labios y en tus huesos, y lo único que vas a hacer es ir y predicar el evangelio, y no te va a importar cuántas personas te vean mal, no te va a importar cuántas personas o aún familiares te dejen de hablar. Cuando el amor de Dios more en tu corazón, no podrás contenerlo, porque el amor de Dios es perfecto y es real y verdadero, pero necesitas de verdad comprender y saber hoy en día si de verdad estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Ponte de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor y le pedirle a Dios, amén, que el Señor transforme nuestro corazón y que el Señor de verdad nos muestre cuál es el verdadero amor. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas,
porque tú nos has demostrado cuán grande es tu amor, Señor.